yo puedo tener un gas en, en inicio en unas condiciones, una presión, un volumen, y luego puedo cambiar esa presión o puedo cambiar el volumen, cualquiera de las dos, lo puedo modificar, ¿cierto? Y eso también me va a implicar una variación de la otra, de la otra variable. Entonces, cualquiera de las relaciones presión-volumen que yo mire me va a dar una constante. Es decir, que si yo tengo una presión inicial, ¿cierto? Una presión que tenía al inicio y lo voy a multiplicar por ese volumen inicial, voy a encontrar un valor que es una constante. Pero de igual manera, si cambio la presión, entonces ahora tengo una presión 2, va a cambiar también el volumen, entonces voy a tener ahora un volumen 2 y esta multiplicación de la presión 2 y el volumen 2 también va a representarme un valor constante. Y estas dos constantes van a ser iguales. Como estos valores son iguales, entonces yo puedo decir que esto es igual, que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Y esta es la ecuación que representa a la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Es decir, tengo unas condiciones iniciales, tengo unas condiciones finales y puedo relacionar de esa manera eh, las presiones y los volúmenes. Ahora, si ustedes se fijan, entonces tenemos cuatro variables. Presión 1, volumen 1, presión 2 y volumen 2. Quiere decir que puedo despejar cualquiera de esas cuatro variables a la hora de resolver un ejercicio. Entonces, si el ejercicio me pide determinar la presión inicial, ¿cierto? La presión que tenía el gas inicialmente, entonces me fijo acá. Lo que acompaña a la presión 1 es el volumen 1 y está multiplicando, ¿cierto? Lo que acompaña a la presión 1 es el volumen 1 y está multiplicando. Para dejar presión 1 solita, tengo que quitar volumen 1 y lo paso al otro lado aquí. ¿A qué lo paso al otro lado? A dividir. Muy bien, Andrés, a dividir, ¿cierto? A dividir, porque de esa manera despejamos las ecuaciones. Entonces me va a quedar presión 2 por volumen 2 sobre volumen 1. Pasamos volumen 1 a dividir. Y así tenemos la expresión para determinar la presión 1. Pero también puedo hallar el volumen 1, ¿cierto? Y para hallar el volumen 1, entonces veo que lo que está acompañando a la presión al volumen, perdón, es la presión. Hago exactamente lo mismo que en el caso anterior. Entonces digo presión 2 por volumen 2 y ahora lo que paso a dividir es la presión 1, ¿cierto? Está multiplicando, la paso al otro lado a dividir. Eso es si quiero hallar condiciones iniciales. Pero también puedo determinar las condiciones finales y por lo general los ejercicios me llevan a hallar condiciones finales. Entonces decimos que para hallar la presión 2, entonces me fijo en el otro lado de la fórmula, ¿cierto? En el otro lado de la fórmula y veo que a presión 2 la acompaña volumen 2. Entonces, ese volumen 2 que está acompañando a la presión 2, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Y de esa manera voy a hallar la presión final. Y si lo que quiero hallar es el volumen final, entonces la presión es la que va a pasar al otro lado a dividir. Entonces decimos presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. ¿Listo?
Y de esa manera, entonces determinamos el volumen, la presión final, o, perdón, el volumen final, el volumen 2. Entonces, fíjense lo que les decía, a partir de esta ecuación, que es la ecuación de la ley de Boyle, podemos determinar las cuatro variables a la hora de resolver un ejercicio. Entonces, vamos a tomar por favor el apunte de estas fórmulas, que son las que nos representan nuestra ley de Boyle, y ya vamos a desarrollar algunos ejemplos al respecto. Si hay alguna pregunta, si a alguien no le quedó claro, si tienen alguna duda, por favor, eh, pregunten de una vez. Con eso aclaramos lo que haya quedado pendiente. Tomamos el apunte y ya continuamos. Vale. A continuación, entonces, vamos a ver algunos ejemplos donde aplicamos justamente esta ley de Boyle. Entonces, quiero que estemos muy atentos. Ustedes saben, yo les doy el espacio para tomar el apunte. Por favor, principalmente ponemos atención al desarrollo del ejercicio. Entonces dice, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Es importante que nos digan que la temperatura no cambia, porque recuerden que esta ley se cumple siempre y cuando la temperatura permanezca constante. Lo primero que hacemos es determinar los datos del ejercicio. Y recuerden que para determinar los datos, leemos muy bien el ejercicio. Dice, una cantidad de gas ocupa, es decir, en este momento, ¿cierto? El término ocupa está en presente, quiere decir ahora. Por lo tanto, son mis condiciones iniciales. Eso es lo que me está diciendo. Ocupa un volumen. ¿Qué volumen es ese? El volumen 1, que es mi volumen inicial. Volumen 1. ¿Y de cuánto es ese volumen? 80 mililitros, ¿cierto? 80 mililitros. Listo, ya tengo mi primer dato. Luego me dicen que ese volumen está a una presión, o sea, ese volumen inicial está a una presión inicial. ¿De cuánto? De 0,986 atmósferas. Listo, tengo mis condiciones iniciales, el volumen 1 y la presión 1. Luego me dice, ¿qué volumen ocupará? Fíjense que ese ocupará es futuro, entonces me está hablando de las condiciones finales, ¿cierto? Ocupará. Entonces, el volumen 2, ¿cierto? Es lo que me están preguntando. ¿Qué volumen ocupará? A una presión, es decir, voy a cambiar la presión 2 va a ser ahora de 1,2 atmósferas. ¿Listo? Si la temperatura no cambia. Ya me dieron los datos de mi ejercicio, ya me dieron la información que necesito. Antes de irme al desarrollo matemático, quiero que analicemos lo siguiente. Fíjense en la presión inicial y la presión final, que fueron los datos que nos dieron y que ya variaron, que ya cambiaron. ¿Qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Revisen ustedes la información que tenemos ahí y me dicen, ¿la presión aumenta o la presión disminuye? Muy bien, Luisa, la presión aumenta. Fíjense que pasó de 0,986 a 1,2. La presión aumentó. ¿Qué esperaríamos que pase con el volumen? ¿Que aumente o que disminuya? Recordemos que es una relación inversamente proporcional. Entonces, si la presión aumenta, ¿qué esperamos que suceda con el volumen?
Muy bien, Luisa, que el volumen disminuya, que el volumen disminuya, ¿sí? Recordemos lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿cierto? Si la relación es inversa, mientras una aumenta, otra disminuye. Bueno, para quien me está preguntando y de paso para todos, les acabo de indicar que cuando leemos el ejercicio, sabemos cuáles son las condiciones iniciales y las condiciones finales. Si dice una cantidad de gas ocupa, me está diciendo en este momento, ¿cierto? Ocupa es presente. Entonces me está diciendo ahorita, en este momento, estas son las condiciones. Por lo tanto, serán las condiciones iniciales. Y fíjense que luego me dice qué volumen ocupará, es decir, después. Por lo tanto, serán las condiciones finales. Por eso es importante hacer una buena lectura. Si yo hago muy bien la lectura, el mismo ejercicio me va a ir diciendo cuáles son condiciones iniciales y cuáles son condiciones finales, ¿sí? Entonces tengo que hacer una buena lectura, fijarme inclusive en eso, los verbos, porque me están diciendo allí cuáles son las condiciones iniciales y las finales. A veces el ejercicio dirá inicialmente, ¿cierto? Entonces ya sabré que son condiciones iniciales, ¿sí? Entonces todo va en la lectura del ejercicio. Listo, entonces vamos a desarrollar ahora sí la parte matemática y tenemos una fórmula para volumen 2 que la acabamos de ver. ¿Cuál es la fórmula para volumen 2? ¿A qué es igual el volumen 2? ¿Qué es lo que voy a hallar? ¿Alguien que me la indique, por favor? Puede ser en el audio, puede ser en el Em, chat. Era Señor, volumen, ¿no es cierto? volumen 2, sí, Kaori. Ah, presión uno, perdón, presión uno por volumen uno sobre presión 2. Perfecto, muy bien, Kaori. Presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Ya de ahí hacia allá lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos porque ya tenemos todos los valores. Entonces la presión 1 es 0,986 atmósferas. Recuerden que siempre debemos escribir las unidades, atmósferas, por el volumen 1. El volumen 1 es de 80 mililitros. 80 mililitros sobre la presión 2, 1,2 atmósferas. Y cancelamos, en este caso, fíjense, tenemos atmósferas y atmósferas. Cancelamos esa unidad porque es la misma, ¿no? En la parte del numerador y del denominador. Y simplemente hacemos nuestra operación. Recordemos que damos la respuesta con dos cifras decimales. Esperen un segundo. Vamos a hacer nuestra operación. Entonces decimos 0,986 por 80 y dividimos ese resultado en 1,2. Y eso nos va a dar 65,73 mililitros, que es obviamente unidad de volumen, mililitros. Y vemos que efectivamente, al aumentar la presión, el volumen disminuyó, era de 80 y pasó a 65,73. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, tomamos el apunte. Si tienen alguna inquietud, me avisan, por favor.
Ok, Nicole, por favor, me avisas para poder continuar. Vamos a realizar entonces un segundo ejemplo. Recuerden que debemos estar muy atentos a la lectura del ejercicio. Entonces dice, disponemos, ese disponemos me está diciendo en este momento, ¿cierto? Disponemos de una muestra de gas que a 200 grados presenta una presión de 2,8 atmósferas y un volumen de 15,9 litros. ¿Qué volumen ocupará más adelante, cierto? Condiciones finales, si a la misma temperatura la presión baja hasta 1,0 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura la presión baja hasta 1,0 atmósferas? Entonces lo mismo, vamos a tomar nuestros datos como nos los muestra el ejercicio. Entonces dice que disponemos de una muestra de gas que a 200 grados Celsius nos está dando un valor de temperatura, ¿cierto? Lo voy a escribir acá, 200 grados Celsius, ¿cierto? Presenta una presión. Entonces la presión inicial, porque me dice que disponemos, es decir, ahorita. La presión inicial, 2,8 atmósferas. Dice que tiene un volumen, es decir, mi volumen inicial de 15,9 litros. 15,9 litros. ¿Listo? Y me dice, ¿qué volumen ocupará? Entonces voy a hallar el volumen 2 nuevamente. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura, es decir, a estos 200 grados Celsius, la presión baja, es decir, que ahora tengo otra presión, a 1,0 atmósferas? 1,0 atmósferas. Entonces, coloqué el valor de la temperatura, aunque tengamos presente que la temperatura no hace parte la temperatura no hace parte de la ecuación, solamente es para que nos demos cuenta que el proceso se va a llevar a cabo a la misma temperatura, ¿sí? Si nos dan el valor, no es que yo tenga que meterlo dentro de la ecuación, porque la ecuación no tiene temperatura, solamente es para que tengamos presente que la temperatura va a ser constante, que es a la misma temperatura todo el proceso. Y en este caso me dan el valor, en otros ejercicios no me dan el valor. Listo. Miremos qué pasó con la presión, entre la presión inicial y la presión final. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Revisen y cuentan. Muy bien, la presión disminuyó. Muy bien, Jesús, disminuyó la presión. Y entonces, ¿qué estamos esperando que suceda con el volumen? Que aumente. Que aumente, porque es inversamente proporcional. Entonces, si la presión disminuye, esperamos que el volumen aumente. Entonces vamos a revisar ahora sí nuestra ecuación. Ya la habíamos trabajado la vez pasada. Presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Esa va a ser nuestra ecuación para hallar el volumen 2. Reemplazamos los datos. La presión 1, 2,8 atmósferas. 2,8 atmósferas. El volumen 1, 15,9 litros. La presión 2, 1,0 atmósferas. Listo, tenemos la información, cancelamos atmósferas con atmósferas y hacemos nuestra operación. ¿Cierto? Entonces la operación nos dice que vamos a multiplicar 2,8 2,8 por 15,9 igual, y pues bueno, dividido en 1,0 nos da lo mismo.
Entonces, la respuesta es 44,52 litros. Y efectivamente vemos que el volumen aumentó. Disminuimos la presión de 2,8 a 1 y el volumen aumentó de 15,9 a 44,52. ¿Claro el ejercicio? ¿Preguntas? Ok. Entonces, si no hay preguntas, por favor, tomamos el apunte correspondiente. ¿Listo, chicos? ¿O falta todavía alguien? Ok, perfecto, bueno. Entonces ya por tema de tiempo finalizó nuestra hora de clase. Ahora nos vamos a conectar, por favor, a la reunión general. Ya el profe la siguiente hora les envía el link y nos encontramos de nuevo el día martes. Por favor, tener a la mano su calculadora para los ejercicios que vamos a desarrollar sobre este tema. Dios los bendiga, feliz fin de semana a todos. Chao, profe, gracias. Profe. Bendiciones.